Un comienzo de semana complicado en la ciudad de Buenos Aires, porque a las altas temperaturas que van a seguir los próximos días se suma la movilización, cortes de calle y acampe de la unidad piquetera en el centro porteño. Buenos días, estas son las noticias a las 12:30. Movimientos piqueteros van a acampar frente a Desarrollo Social y la medida podría extenderse durante 3 días. Exigen ser recibidos por Victoria Tolosa Paz para pedir por alimentos y herramientas. La ministra pidió que en lugar de protestar, los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo validen sus datos. Siguen las altas temperaturas en todo el país. Hoy se esperan máximas en torno a los 36 grados y ya son 12 los días consecutivos de calor extremo. Según el servicio meteorológico, la temperatura va a comenzar a bajar lentamente a partir del miércoles. Francisco cumple 10 años en el Vaticano y pidió que el mundo le regale paz en el aniversario de su elección como sumo pontífice de la Iglesia Católica. Recordemos que el Papa va a cumplir 87 años en diciembre. En recientes reportajes se negó a ponerle fecha a un futuro viaje a nuestro país. Argentina 1985 no pudo conseguir el Oscar. El premio a Mejor Película Internacional fue para la alemana Sin Novedad en el Frente. La gran ganadora de la noche fue la película Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, que se quedó con 7 estatuillas, incluyendo Mejor Película, Dirección, Actriz Principal, Actriz y Actor de Reparto. River le ganó 3-0 a Godoy Cruz en el Monumental y quedó a un punto de San Lorenzo, que es el único líder del torneo de la Liga Profesional. Boca, en cambio, perdió 1-0 ante Banfield y se alejó de los primeros puestos de la tabla de posiciones. Las organizaciones sociales nucleadas en Unidad Piquetera comienzan hoy un acampe de 3 días, es frente al Ministerio de Desarrollo Social. Este reclamo se mantiene por la baja de los planes sociales y por la lucha de trabajo genuino, sin precarización laboral y bajo convenio. Además, las organizaciones sociales adelantaron que las medidas de fuerza se van a intensificar y la próxima va a ser el 5 de abril, el día previo a Semana Santa, una fecha clave por el movimiento turístico hacia la costa atlántica y otros puntos del país. Y en el mes de mayo van a realizar una marcha federal. Victoria Tolosa Paz le reiteró a Eduardo Beliboni que cumpla con la validación de datos. Le sigo diciendo a Eduardo Beliboni que el camino es sentarse en el ministerio y traer a las personas que aún no han validado la identidad. Vos sabés que arrancamos el 22 de noviembre, se cumplen 4 meses, más del 93% ya validaron sus datos, solamente el 7% no lo han hecho, digo, graficándolo 1.279.000 personas hicieron lo que había que hacer, que era acercarse a un dispositivo en cualquier centro de referencia del ministerio. Y le pido a Eduardo Beliboni que en lugar de la acampe, como decimos, exponer a los niños y a las niñas, haga una cola grande en la 9 de julio, que se encuentre la gente, que nosotros le validamos la identidad uno por uno. Otro de los temas tiene que ver con que la policía de la ciudad allanó varios depósitos de mercadería ilegal, esto en el barrio de Once. Agustina Girón tiene todos los detalles. ¿Cómo estás, Agustina? Buenos días. Hola Brenda, muy buenos días. Así es, lo que estás viendo en este momento es las vallas que de a poco comienzan a ser levantadas aquí en el barrio de Once. Vos lo adelantabas muy bien, esta mañana el barrio amaneció completamente vallado por este operativo que se llevó parte de la madrugada y la primera mañana en la que se realizaron cerca de 20 allanamientos en depósitos de manteros. La policía de la ciudad llevó adelante estos allanamientos a partir de una investigación que llevó cerca de 2 meses, que estuvo a cargo
cargo de la División de Contravenciones y Faltas contra el Orden Público. Esa investigación de 2 meses llevó a distintos lugares donde se creía estaban guardando los manteros distinta mercadería que era apócrifa, que era ilegal. Bueno, se detectaron, de hecho, algunos de estos productos, se ha cortado el tránsito a partir de esta enorme cantidad de allanamientos y, de hecho, por ejemplo, para que te des una idea de la magnitud de lo que fueron estos allanamientos, se incautaron, por ejemplo, unos 78 bultos con prendas de todo tipo. Había también 50 carros de carga, 8 carretas, 9 valijas, también 32 bancos, 15 cajas de madera, había también 15 placas de telgopor para exhibición. Todo eso fue lo que por lo menos hasta el momento se pudo contabilizar que ya fue incautado. Todavía la policía no terminó de hacer el recuento final, con lo cual estos números que te estoy dando es muy posible que se terminen ampliando con el transcurso de las horas. Los operativos comenzaron, como te decía recién, hacia el final de la madrugada, comienzo de la primera mañana, terminaron hace un ratito y por eso toda la zona aledaña a 11 ahora comienza a ser finalmente ya desvallada. Están comenzando a circular los autos, como lo estás viendo en este momento en pantalla. Son en total cerca de 20 allanamientos los que se realizaron a lo largo de toda la mañana, que terminaron complicando muchísimo, además, el tránsito aquí en el barrio de Once, un tránsito que afortunadamente y muy de a poco comienza levemente a reanudarse, Brenda. Gracias, Agustina. Y hablamos del calor que sigue y siguen las altas temperaturas en la ciudad y en gran parte de la provincia de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico Nacional mantiene la alerta roja por temperaturas extremas. Hoy la mínima rondó los 27 grados, la mínima, y se prevé una máxima de 36 grados en la ciudad. La sensación térmica va a estar más alta, lo que podría alcanzar nuevamente el pico de los 40 grados. Un alivio leve podría llegar mañana, con lluvias aisladas para la tarde, y el miércoles habrá tormentas fuertes. Sin embargo, la mínima va a descender a 25 grados y la máxima va a rondar los 32, pero se va a mantener el calor por varios días más. En el caso de la provincia, la alerta roja rige para Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes. Estas olas de calor fueron históricas en nuestro país y el fin de semana se batieron varios récords para marzo. El domingo la mínima fue de 28 grados, es la mínima más alta en lo que va del mes, superando el récord histórico del 21 de marzo de 1980 con 27 grados con 7 décimos. Y en el caso de la máxima, el sábado se alcanzó una temperatura de 38 grados 9 centígrados, siendo esta la máxima más alta para este mes de marzo por ahora. Además, estamos viviendo un récord en la persistencia de temperaturas máximas en la ciudad de Buenos Aires. Son un total de 12 días consecutivos con temperaturas extremas que superan los 32 grados, algo que jamás se había dado en la historia, esto según el Servicio Meteorológico Nacional. Ante las altas temperaturas se recomienda mantener una hidratación adecuada, evitar bebidas alcohólicas y comer liviano. No exponerse al sol entre las 11 de la mañana y las 5 de la tarde y ante cualquier síntoma no duden en consultar al médico. Y en medio de la ola de calor, una invasión de bichitos afectó a todo el AMBA. Estos insectos de apariencia negra y de tamaño milimétrico se adhieren a la piel y pican sin dejar marcas. El Sistema Nacional de Vigilancia y Monitoreo de Plagas explicó que estos parásitos habitan frecuentemente en las aves y se los conoce como trips. El organismo recomendó el uso de vinagre en la piel y también en las superficies para ahuyentarlos. Y en el caso que invadan la ropa, recomendaron lavarla inmediatamente con jabón líquido normal. Durante el fin de semana, miles de personas publicaron en las redes sociales cómo estos insectos invadieron las piletas. Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño, es además precandidato a jefe de gobierno. Más temprano habló con el Canal de la Ciudad sobre el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y de Mauricio Macri y también del estilo que le daría a su gestión en caso de ganar.
Bueno, la verdad que la Argentina, el ciudadano argentino y porteño en particular, lleva muchos años, sobre todo en la pospandemia, de mucha energía negativa, muchas emociones negativas. La realidad socioeconómica le agrega todo esto que traíamos y yo creo que lo que puedo aportar yo sobre todo es centrar las políticas públicas en las personas, en el bienestar integral, en las cosas que atraviesen a la gente. Por supuesto, siempre cuidando y manteniendo el buen gobierno que empezaron Horacio y Mauricio hace tanto tiempo. Pero sobre ello focalizar en el humanismo, en el cuidado integral de las personas. Nosotros tenemos que defender a rajatablas la independencia de los tres poderes, el valor de la República, el valor del efecto y la acción democrática de los pueblos y la participación social como garantía de ello cuando no hay elecciones. Y ese es el camino por el cual vamos a avanzar. El espacio es un espacio amplio, con diferentes miradas, pero sobre todo de estilos. De manera que veo difícil que por razones de estilo vaya a haber dificultades tan graves como quiebre en la coalición, ¿no? Yo creo que todos tenemos bien en foco que hay que cambiar este gobierno nacional, que Juntos por el Cambio es la única alternativa con suficiente poder para hacerlo y que para eso nos tenemos que mantener todos unidos. En Río Negro, la intendenta de General Roca, María Emilia Soria, hermana del ministro de Justicia, consiguió su reelección. Se trató de los primeros comicios generales de 2023 en el país. Con casi el 60% de los votos, Soria dejó en un lejano segundo lugar al candidato del oficialismo rionegrino, Carlos Banacloy, que tenía el respaldo de parte del PJ, la Cámpora y la UCR. Tercero quedó Gastón Soto, que es el candidato respaldado por PRO, la coalición cívica y un sector del radicalismo. Y en la provincia de Santa Fe, el Partido Socialista anunció su decisión de sumarse al frente que integra Juntos por el Cambio. Es decir, el partido que aportó 3 de los últimos 4 gobernadores se va a unir con el PRO y la UCR. Mediante un comunicado, los principales referentes del socialismo indicaron que el objetivo es trabajar responsablemente en la construcción de una alternativa para superar al modelo conservador e ineficiente que representan Omar Perotti y sus aliados. Las PASO se van a realizar el 16 de julio y las generales el 10 de septiembre. En febrero, Argentina volvió a registrar la segunda inflación más alta de América Latina. Según un estudio privado, el mes pasado nuestro país se posicionó entre las naciones en las que más subieron el costo de vida, quedando detrás tan solo de Venezuela, donde en el segundo mes del año la inflación fue de 20% y acumula 537 en un año. Mañana el INDEC va a difundir los datos de febrero, del que esperan que se ubique en torno al 6% mensual y que cruce la barrera del 100% interanual, el índice más alto desde octubre de 1991. El FMI va a desembolsar 5.200 millones de dólares en marzo y cambian las metas en las reservas de este año. Después de una larga negociación con el gobierno, las autoridades del fondo aprobaron las metas alcanzadas durante el último trimestre del 2022 y aceptaron una modificación en la meta de reservas del Banco Central. Además, también va a haber un control estricto de los subsidios a la energía, esto para evitar que se afecte la meta de déficit fiscal. Hoy van a formalizar estas nuevas metas. La sequía provocaría la peor recesión desde 2009 y ya se empieza a sentir la falta de dólares. El Ministerio de Economía empezó a ver los efectos del fenómeno climático y las consecuencias serían múltiples. La economía sufriría una caída del nivel de actividad del orden del 3% este año, mientras que el central tendrá serios problemas para acumular reservas. La pérdida de la cosecha superaría los 20.000 millones de dólares y la disminución del ingreso de divisas va a ser compensado por menos importaciones de energía, menos salida por turismo y más cepo a las importaciones.
Después del colapso de Silicon Valley Bank, cierran otro banco y crece el temor a un efecto dominó en Estados Unidos. Se trata del Signature Bank de Nueva York. La Reserva Federal anunció en un comunicado que cerró el segundo banco para prevenir un riesgo sistémico. Además, desde el gobierno de Joe Biden, aseguraron que habrá fondos a disposición del sistema bancario para garantizar los depósitos de los ahorristas. El jueves pasado, la entidad en bancarrota dio la mayor retirada de depósitos de un banco en la historia reciente de Estados Unidos. En 10 horas desaparecieron de sus libros de contabilidad 42.000 millones de dólares, o más de $1 millón por segundo. Hace minutos, otros 4 bancos dejaron de operar en la bolsa de Wall Street, esto después de que sus acciones cayeran hasta un 75% en lo que va de la jornada. Cambiamos de tema porque en Bariloche murió una mujer por hantavirus. La muerte de Ana Natalia Ayala, de 45 años, se produjo el viernes. Autoridades sanitarias locales intentan determinar la forma en la que esta mujer, que es maestra, contrajo la enfermedad, ya que según sus parientes no había estado juntando leña ni trabajando en galpones, tareas que normalmente acarrean peligro de contagio. Por lo pronto se dispuso el aislamiento de los parientes estrechos de la mujer, esto va a ser por 40 días, mientras que autoridades sanitarias locales descartaron el riesgo de un posible brote en la zona. Lo que nosotros siempre planteamos es no nos tenemos que preocupar, digamos, alarmarnos, pero ocuparnos de medidas de protección, y qué es lo que hacemos, es cuidar nuestras actividades, pero el hantavirus forma parte de nuestra realidad sanitaria en cualquier momento del año, como te dije anteriormente, en algún momento donde sea más intenso, pero no quiere decir que estemos al frente de un brote, porque es lamentable. A ver, si vamos al hecho puntual, sí es lamentable para esa persona, pero si vamos a un hecho universal epidemiológico, es un caso en número que lamentablemente forma parte de los que podemos tener todos los años. Hoy se cumplen 10 años del día en que Jorge Bergoglio fue elegido como papa y se convirtió en Francisco. De este y otros temas vamos a hablar después de la pausa. Ya volvemos. Frente a la ola de calor, ten en cuenta estos consejos útiles. Desde las 11 y hasta las 17 horas, evita exponerte al sol y hacer actividades al aire libre. Reducí la actividad física. Come liviano, sobre todo frutas y verduras, y evita las comidas pesadas. Toma mucha agua y evita las bebidas alcohólicas o muy azucaradas. Usa ropa fresca, liviana y holgada, y protégete del sol con gorro y anteojos oscuros. Intenta permanecer en lugares frescos y ventilados. Y presta especial atención a las personas mayores de 65 y a los chicos menores de 5 años. Ante una emergencia médica, llama al 107 y por otras emergencias, llama al 103, gratis las 24 horas. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar. Buenos Aires Ciudad. El Papa Francisco cumple 10 años en el Vaticano. Lina Ramírez está en la Catedral de nuestra ciudad para contarnos cómo se vive este aniversario en este lugar tan especial. Hola Lina, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Brenda? Buen mediodía. En este momento inició recién la misa llevada adelante por el cardenal Mario Poli, que es encabezada con él, por supuesto, en el marco de esto que vos decís, ¿no? Los 10 años del papado del Papa Francisco. La catedral, te digo, fue uno de los escenarios de celebración, no solo hoy, sino que ya las actividades empezaron por lo menos desde el 9 de marzo. Diferentes charlas, misas, por supuesto, celebraciones, hasta finalmente hoy, 13 de marzo, cuando se cumple este aniversario. Como te decía,
decía, encabeza la misa, una misa solemne según hacía en referencia el cardenal Mario Poli, y el eslogan de esta misa es: cada día damos gracias por tu luminoso magisterio. Así que te digo, esta es una de las actividades que todos los feligreses, ¿no?, por supuesto, y los afines a la Iglesia Católica están celebrando el día de hoy. Y justo esta catedral también es una catedral muy importante porque el 26 de febrero, cuando Francisco viaja, ¿no?, a Roma, él le dice en esta catedral al director Alejandro Russo de la catedral: nos vemos a la vuelta. Y desde ahí pasaron 10 años y el Papa Francisco no regresó a este lugar. Pero bueno, sin embargo, en el marco de estos 10 años, los feligreses y la institución católica celebran entonces con diversas actividades, y una de estas es esta que te estamos mostrando, que es la misa llevada adelante por el cardenal Mario de Poli. Gracias, Lina. Gracias a vos, hasta luego. Y ya pasó una década desde que el 13 de marzo de 2013 se pronunciara el clásico Habemus Papam. Esto para anunciar el nombre de Jorge Bergoglio como el sucesor de Benedicto XVI. Bergoglio, quien para entonces era arzobispo de Buenos Aires y candidato de la facción más progresista del cuerpo cardenalicio, eligió llamarse Francisco para estar al lado de los excluidos y los pobres. Durante este tiempo se hicieron muchos cambios, pasando desde su iniciativa de austeridad, atender el tema por los casos de abusos sexuales en la Iglesia, reformar la curia y quedando atrapado incluso en polémicas luchas internas. Independientemente de la fecha, la agenda del Papa va a seguir como de costumbre. Mientras tanto, los líderes políticos de las distintas facciones de nuestro país limaron asperezas para emitir una carta conjunta dirigida al Papa Francisco, esto en el marco de sus 10 años como líder de la Iglesia Católica. Alberto Fernández, Cristina Kirchner, Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal son algunos nombres que firmaron un texto en el que le manifestaron al sumo pontífice su admiración y cercanía, elogiando la firme defensa de la paz mundial y la permanente promoción de una ecología integral. Además, le expresaron que esperan su visita a Argentina. Nosotros hemos planteado que vamos a respetar el voto. En relación al aniversario del Papa, hablamos esta mañana con el autor del libro Francisco y la doctrina social de la Iglesia sobre cómo fueron estos 10 años en el Vaticano. Una persona sumamente jugada, definida con una claridad absoluta en defensa de los pobres. Pero este mensaje de la pobreza o a favor de los pobres que pide Francisco o que reclama Francisco no es otra cosa que lo que dice la doctrina social de la Iglesia. Un comando armado incendió 3 bares en México. Esto fue durante la madrugada del sábado, al oeste de la capital azteca. Hasta el momento, fuentes de la investigación no descartan que este hecho esté vinculado a la posible extorsión de empresarios locales, también conocida como cobro por derecho de piso a cargo de organizaciones criminales. Desde las autoridades locales aseguraron que no hubo heridos y que tampoco hubo víctimas. Las llamas se están extendiendo. Al menos 8 personas murieron. Al menos 8 personas murieron después de que un bote se hundiera frente a las costas de San Diego. Este hecho ocurrió cuando 2 embarcaciones se acercaban a las playas de la zona y una de ellas volcó. Las autoridades sospechan que se trataba de contrabandistas y anunciaron que los equipos de rescate buscan a alrededor de otras 7 víctimas. Aún no está claro si alguna de las personas que viajaban en la segunda embarcación resultó herida o si fueron detenidas por la patrulla fronteriza. Los cruces fronterizos ilegales se han disparado durante el mandato del presidente Joe Biden y muchos migrantes se entregan para llevar sus casos ante una corte migratoria. En Estados Unidos, las fuertes lluvias de California rompieron un dique y al menos 2 personas perdieron la vida. El hecho ocurrió el viernes por la noche y la madrugada del sábado, cuando un frente de tormenta rajó una represa e inundó gran parte del lugar, dejando completamente bajo el agua
trenes, autos y miles de casas. Las lluvias siguen y temen que derrita la nieve de las zonas altas, amenazando con agravar la situación que ya es crítica. El presidente Joe Biden aprobó la declaración de emergencia que despeja la vía para el desembolso de ayuda federal al Estado. Boca jugó mal y perdió 1-0 con Banfield de visitante. El único gol del taladro lo anotó Quirós de cabeza en el primer tiempo. Con este resultado, Banfield consiguió sumar de a 3 en el torneo y el equipo de Ibarra dejó pasar la chance de acercarse a la punta. Ahí veíamos a Chiquito Romero, que atajaba un penal y que volvió a ser la figura del Ceneice. En la próxima fecha, Boca va a ser de local ante Instituto y Banfield va a visitar a Talleres en Córdoba. River goleó 3-0 a Godoy Cruz en el Monumental y quedó a un punto de San Lorenzo. El equipo de Martín de Michelis superó al Tomba con 2 tantos de Lucas Beltrán y otro de Ezequiel Barco. Con este resultado, el millonario alcanzó el segundo triunfo consecutivo, esto en el campeonato, y el tercero contando la victoria ante Racing de Córdoba por la Copa Argentina. En la próxima fecha, River va a visitar a Sarmiento de Junín y Godoy Cruz va a recibir a Belgrano. Así quedó la tabla de posiciones hasta ahora. San Lorenzo es el único líder con 16 puntos. River lo escolta con 15. Defensa y Justicia quedó a 2 con 14. Racing y Boca tienen 11 unidades. Independiente sumó 7 puntos. Y en el fondo de la tabla quedaron Arsenal y Gimnasia con 5. Colón, con un partido menos, tiene 3. Y hoy se van a jugar 2 partidos. Vamos a ver cuáles son. A las 9 de la noche, Colón en Santa Fe recibe a Newell's de Rosario. Y a la misma hora, en Liniers, van a jugar Vélez con Platense. Argentina en 1985 no pudo quedarse con el Oscar. La película, protagonizada por Ricardo Darín y Peter Lanzani, estaba nominada a Mejor Película Internacional. El film alemán, Sin Novedad en el Frente, se quedó con esa estatuilla. La ganadora había conseguido 9 nominaciones, incluida la de Mejor Película. El premio a Mejor Actor fue para Brendan Fraser por La Ballena y la Mejor Actriz fue Michelle Yeoh, protagonista de la película del año, que fue Todo en Todas Partes al mismo tiempo. El film americano cosechó 7 Oscar, incluido Mejor Dirección. Vamos a ver ahora cómo va a estar el tiempo el resto del día. La máxima de hoy es de 36 grados. Por la noche la temperatura va a descender un poco. Miren, va a llegar a 28 grados. Mañana martes, a ver, llegan las lluvias a la ciudad de Buenos Aires y alrededores. 27 grados la mínima, la máxima 36 grados. El miércoles baja un poquito, 25 grados la mínima, la máxima 32 grados. También probabilidad de lluvias. Y el jueves, 23 grados la mínima, la máxima 30 grados con probabilidad de lluvias. Estas fueron las noticias en el canal de la ciudad. Los invito a quedarse en nuestra pantalla. Hasta mañana a las 12:30. Que tengan una excelente jornada. Frente a la ola de calor, tenemos